Aquests testimonis que sentíem, que aquesta setmana han declarat al Tribunal Suprem, ens acompanyaran aquí a la taula i podrem compartir amb ells com han viscut aquesta experiència. Deia abans de la publicitat que darrerament es barreja molt la política amb la justícia, estem vivint situacions que no tenen precedents i en volem parlar amb José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, a qui tornem a saludar. Molt bona tarda. I aquí, d'entrada, li volíem preguntar, com a magistrat emèrit justament d'aquest tribunal, com veu vostè que se segueixi fent aquest judici quan hi ha 5 persones en el banc dels acusats i en presó preventiva, que a més han estat elegits diputats al Congrés, en el cas, per exemple, de Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i en el cas de Raül Romeva al Senat. Clar, dèiem, no hi ha precedents d'això, però quina anàlisi fa vostè d'això que està passant? Bueno, están pasando cosas muy preocupantes para lo que es el funcionamiento normal de la administración del Poder Judicial en una sociedad democrática. Yo creo que se trata de un proceso inédito, así lo ve la comunidad internacional. Yo tengo muchas relaciones con organismos internacionales y nadie se explica por qué una política iniciada de manera pública, proclamada como fue la ley de referéndum y todo el camino que terminaba en una votación para la declaración de independencia, puede ser criminalizada. Eso no lo entiende absolutamente nadie. Otra cosa, y es que yo también lo sostengo, es que la declaración unilateral de independencia en un país integrado en una estructura supranacional a la cual hemos cedido parte de nuestra soberanía, tenemos que aceptar sus leyes, trasladándolas al ordenamiento jurídico español, etc., es una situación que no autoriza un referéndum unilateral, pero no excluye, por supuesto, la posibilidad de un referéndum pactado. Por tanto, la situación había hecho crisis, en mi opinión, a través de las sucesivas resoluciones del Tribunal Constitucional y, sorprendentemente, a mí me gustaría, algún día, si no es secreto de Estado, se descifrará por qué el fiscal general del Estado toma esta decisión unos días después de la votación, que no llega a la proclamación efectiva y pública de la independencia, de poner en marcha una querella que es una copia literal de un atestado o de un informe de la Guardia Civil. Esto es lo que no entiende, lo que no ha entendido Alemania, lo que no entiende Bélgica, lo que no entiende Suiza, y si quieren hacer una prueba, creo que algunos de los que están en el extranjero o vamos dentro de la Unión Europea se ha ido a Italia, pues que hagan la prueba, que pidan la detención en Italia y la entrega por rebelión. Porque yo es que sigo sin entender nada. Y por supuesto lo que ya es verdaderamente preocupante y peligroso por lo que supone vulneración flagrante del ordenamiento constitucional y legal es la prisión provisional. No concurre en absoluto ninguno de los requisitos para acordar la prisión preventiva. Por tanto, se trata de una decisión puramente voluntarista, arbitraria y sin explicación, en mi opinión, alguna. Usted ahora me comentaba los contactos que tiene a nivel internacional y entiendo que todavía más contactos dentro del mismo Tribunal Supremo. Y le quería preguntar si dentro del Tribunal Supremo hay voces críticas también con lo que está ocurriendo. Bueno, yo ahora no tengo tanta relación como cuando estaba dentro, por supuesto. Sé que hay personas, pero sinceramente yo en este momento, por lo que detecto, sobre todo ya no con personas del Tribunal Supremo, sino de la carrera judicial y fiscal, sorprendentemente hay una tendencia a considerar que, bueno, pues no es descabellado el pensar que pueda haber una rebelión sin armas, y consideran esto como algo que ya se decidirá en su momento. En definitiva, pienso que no se es consciente del daño que se está causando, a mi modo de ver ya irreversible, a la convivencia dentro del Estado español y concretamente entre Cataluña y el resto de España. Pero bueno, la situación es así, los medios de comunicación
realmente han adoptado una postura que me recuerda a lo que dijo Unamuno cuando el caso Companys, de que la prensa de Madrid algunas veces actúa más bien utilizando la testosterona que la neurona, y esta es la situación que vivimos. No hay otra, en mi opinión. Es preocupante. A mí verdaderamente me deja pues con un mal sabor, en cuanto que he dedicado 40 y tantos años de mi vida a actuar dentro del Poder Judicial. Ya. ¿Usted cree que se debería haber suspendido cautelarmente el juicio, puesto que además estamos en periodo electoral? Bueno, eso es una situación realmente inédita. O sea, efectivamente, si vamos, porque ahora hay mucha afición a la literalidad, y que es lo que ha hecho, por ejemplo, la Junta Electoral al oponerse inicialmente a las candidaturas de Puigdemont, de Comín y de los que están en Bélgica. Se hace una lectura literal y dicen, bueno, si alcanzan la condición de parlamentarios, efectivamente tienen inmunidad, pero el suplicatorio solo está previsto para iniciar el procedimiento. Bueno, realmente no hay precedentes, pero también una interpretación favorable a que la soberanía nacional que emana del pueblo y que radica en los parlamentos, y en este caso también en el Parlamento Europeo, es a su vez la fuente de legitimación del Poder Judicial. Lo dice nuestra Constitución, que el Poder Judicial emana del pueblo. Por tanto, es anómalo que el Poder Judicial se sobreponga y esté por encima de los parlamentos que encarnen la soberanía popular. Esta és mi opinió. I també m'agradaria preguntar-li si creu que, i que de fet això enllaça amb una altra resposta que ara vostè també m'estava donant, que si els parlamentaris electes haurien d'haver estat posats en llibertat immediatament, com defensa també, per exemple, el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo amb un article al diario.es. Pues yo creo que sí, evidentemente. No tiene ningún sentido, pero ya prescindiendo de su condición de parlamentarios, pero se refuerza la necesidad de romper esta anomalía de la prisión preventiva, que además está en contra de lo que dice reiteradamente el Constitucional, y se utiliza el peligro de fuga en función de que el señor Puigdemont y otros se fueron a Bélgica. Yo creo que en este momento, en primer lugar, las responsabilidades son individuales. Unos hacen en todo grupo, cuando se acusa a varias personas de un mismo delito, pues no es extraño. Yo ahora soy abogado y tengo algún caso, además en este momento en marcha, en que uno de los acusados pues está en el extranjero. Pero eso no indica que se hayan tomado medidas contra los demás que están aquí en España y que gozan absolutamente de libertad, ¿no? Por cierto, vamos al otro tema. ¿Qué pasará si Carles Puigdemont es elegido eurodiputado? Bueno, pues que la toma de posesión es ante la Junta Electoral Central. Eso lo manda la ley. Pero claro, no podemos ser literalistas y decir, como dicen algunos, con una frivolidad desconcertante para un jurista, dice, no, es que es un delincuente como todos los demás. Oiga, mire usted, no es como todos los demás. Está elegido por la soberanía popular, como he dicho antes, y es un parlamentario. Luego no me mezcle usted unas cuestiones con otras. Lo lógico sería que tomase posesión y que se pusiese en marcha los mecanismos de inmunidad de los parlamentarios. Esto no quiere decir que el Parlamento Europeo a lo mejor no conceda la inmunidad, no lo sé. Esto, repito, no tiene precedentes en la historia jurídica de nuestro entorno y en los últimos tiempos, a partir de la constitución del bloque de cultura jurídica europea, y la verdad que yo pienso que debe predominar la supremacía del Parlamento sobre una actuación del Poder Judicial
que está conociendo de unos hechos que afectan a una persona investida por la soberanía popular. Ya, ahora usted decía, podría pasar que el Parlamento Europeo no le diera la inmunidad, pero la inmunidad no se la daría el hecho, si así ocurre, que los votantes le hicieran confianza. No, ¿la inmunidad no se adquiere por el hecho de que alguien es escogido europarlamentario? No, bueno, si un parlamentario, ya no hablamos de uno que puede ser electo, sino que está ejerciendo sus funciones, es acusado de algún hecho delictivo, el mecanismo es la petición de lo que llamamos el suplicatorio, con una terminología un poco anticuada, y que la comisión de suplicatorios, que existe en todos los parlamentos, también en el Parlamento Europeo, diga si accede o no accede. Ya. Y esto está en función de la naturaleza del delito. Por supuesto, si se trata de una violación o de un homicidio, lo normal es que levanten la inmunidad. Ahora, si se trata de actos políticos, inequívocamente políticos, como los que es el caso, se han producido en Cataluña desde que se pone en marcha lo que el propio Tribunal Constitucional denomina la hoja de ruta, pues yo creo que sí que procede ampararlo con la inmunidad parlamentaria. Con lo cual nos podríamos encontrar con la situación que él pudiera venir, jurar o prometer el cargo delante de la Constitución, delante de la Junta Electoral, y podría volver a marchar. Hombre, yo pienso, o por lo menos poner en marcha ese mecanismo, suspender cualquier medida hasta que el Parlamento Europeo tome una decisión sobre esta cuestión. El Parlamento Europeo tiene una referencia que creo que le puede servir de base para tomar una decisión, que es la resolución del Tribunal Alemán de Schleswig-Holstein y de los tribunales belgas, que estiman que no existe el delito de rebelión. Es más, y aprovecho para decirlo, aquí se emplea mucho el término exiliado o fugitivo. Mire usted, fugitivo sería si estuviera fuera de la jurisdicción europea, claro, que España ha admitido dentro de los países de la euroorden. Pero una persona que se presenta voluntariamente a cualquier juez de los países que han firmado la euroorden no es un fugitivo. Y lo que ha hecho España es muy preocupante, porque resulta que el juez instructor, señor Llarena, ha omitido el deber de perseguir delitos y ha hecho una cosa casi, si no fuese grave, sería infantil. Y dice, sí, no me lo dais por rebelión, pues ahora retiro la orden de detención. Esto ha causado una impresión penosa en todo el ámbito jurídico europeo que yo conozco y he hablado con mucha gente. Pues, professor José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'Ester, que volia traslladar-li una pregunta, em pensava que em deies que ja havia respost a la qüestió que li volies preguntar. Es que, ya para acabar. José Antonio, tenía apuntado aquí precisamente, a ver, que prisión preventiva es una barbaridad y el delito de rebelión, yo creo que es casi unánime la idea. Pero yo tenía aquí apuntado, si el juez Llarena hubiera tenido un poco de sentido de común y menos orgullo, y hubiera entendido que aceptaba la posible extradición por un posible delito de malversación, nada de todo esto sucedería. Por tanto, todos los ciudadanos estamos obligados a respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten, más acertadas o no, y el juez Llarena no. Bueno, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Esther, pero es que además, repito, me parece una decisión, y si no fuese más grave, sería infantil y que causa una impresión penosa. Porque imaginémonos que estamos no dentro de la orden de detención y entrega europea que obliga a España. España puede salirse de la orden de detención. Hay otros países europeos que no están en ella. Entraría en juego la extradición, y la extradición, para los que no son técnicos en derecho, por ejemplo, recuerden en la época que no existía el caso de Ruiz Mateos, rige lo que llamamos los juristas el principio de especialidad. Y Alemania nos entregó a Ruiz Mateos y dijo, sí, se lo entregamos, pero no lo pueden juzgar por delito contra la hacienda pública. Pues un poco era lo que dijo el tribunal alemán. Se lo entregamos, pero no lo pueden juzgar por rebelión, lo pueden juzgar por malversación o por desobediencia.
Pues, professor Martín Pallín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Tot es mou. Una abraçada fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres